Me han invitado para exponer sobre la ley llamada PYME, sus ventajas, sus dificultades, lo que falta, lo que venimos proponiendo y en el marco socioeconómico que se ha dictado esta ley y que están viviendo las pymes. Y yo digo que el principal a todas luces es la retracción del mercado interno, las dificultades que estamos encontrando para vender, para producir, y que es esto lo que condiciona muchas de las otras situaciones. Y hay algunas que las potencian: el ingreso de importaciones, normas como el puerta a puerta, que sobre sectores, por ejemplo, de tejido, electrónica, calzado, marroquinería va a tener, y juguete va a tener un efecto porque está dirigido a un segmento social con capacidad adquisitiva y con facilidad y acceso a la compra. Vamos a tener también, seguramente en ese orden de prioridades, el costo del dinero. Llevamos un prolongado periodo ya con tasas que son prohibitivas. No hay ninguna actividad económica que permita recuperar capital de trabajo con las tasas activas hablamos de operatoria normal bancaria. No hablamos de los créditos de promoción industrial, que tienen otra característica y que generalmente tendrían que presuponer un plan de negocio y un plan de inversiones que para las pymes en estas circunstancias es bastante difícil. Y una gran cantidad de incertidumbres. Esto coloca otro factor que es muy importante en el empresario y en el consumidor, que es las expectativas. Es decir, si no hay certeza de cuál va a ser el costo de las tarifas o el criterio del costo energético, o por ejemplo una empresa que transforma productos y que es esencial. Si no sabemos cómo va a ser nuestra inserción en el mundo, es decir, nos vamos a incorporar a un bloque del Pacífico que presupone aperturas y reglas de juego distintas, vamos a mantener los mercados regionales, por ahí se dice una cosa, por ahí se dice otra, ¿dónde está orientado? La falta de aliciente para exportaciones, también para las pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, una retracción del mercado interno que hace un efecto cíclico, es decir, al haber más desocupados, al haber pérdida de poder adquisitivo, tanto en el sector pasivo como en el activo, seguramente no va a tener en este momento modificaciones, es decir, que tendríamos que planificar para un nivel de actividad donde va a haber empresas viables y no viables. Todo esto hace que el sector, el empresario, esté preocupado, que va a haber seguramente empresas que están alrededor de productos que son exportables y que han conseguido el beneficio a partir de devaluación, quitas de retenciones, pero va a haber un gran tejido productivo y comercial interno que no encuentra todavía claridad en la propuesta económica que se viene desarrollando hasta ahora. El tema de las tarifas tiene su complejidad por lo siguiente. Nosotros reconocemos que era necesario tener tarifas más adecuadas y razonables, pero la adecuación de los cuadros tarifarios no podría haber sido hecha con estos criterios que no tienen una progresividad, una razonabilidad, y también en el caso nuestro que pedíamos una segmentación de las tarifas. Se ha dado el caso, por ejemplo, del fallo de la Corte, donde dice que las tarifas residenciales retroceden a origen, depende de la distribuidora, febrero, marzo, última factura, y van a pagar después de que el cuadro tarifario se resuelva en audiencia pública. Al PYME no le fue igual. Entonces le han aplicado un techo del 500% para atrás. Y usted lo que me preguntaba es, no todas las actividades son iguales. A ver,
porque si yo viniera a defender un hotel 5 estrellas que puede aumentar la tarifa y lo usa para un sauna o una pileta calefaccionada, lo puede trasladar. Hay actividades que el mercado interno no nos permite trasladar los aumentos de costo, más aún cuando los mensajes han sido contradictorios. No paguen, van a ser hasta el 500, no van a ir, pero pasa esto y a fin de año hay uno nuevo. Es decir, se ha colocado un nivel de incertidumbre en un marco en el que existen todos esos factores que le comentaba recién. Es decir, hay caída de ventas, hay readecuación salarial que obliga a pagar más nómina salarial, hay ingreso de importaciones, hay dinero caro. En ese marco, una ventaja competitiva que tenía la producción argentina eran las tarifas, y así estaban planteadas. Nosotros lo que decimos, hay que hacer un cuadro tarifario que atienda razones, que segmente, pero que no cometa el error de igualar desiguales. El 500% de aumento que dejó vigente la Corte para las pymes, que es multiplicar por 6 la factura, con la irracionalidad que significa que para una empresa productora, le doy un ejemplo, para a veces suena más claro, de producto alimenticio o cerámica. Cerámica en mi Córdoba, en Santa Fe, no va a quedar ni una de las empresas de aplicar esto. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad bajó. La resolución de Enargas dice que el límite es la factura de igual mes del año anterior, donde venía creciendo la producción, había un nivel de producción determinado y había un consumo determinado de metros cúbicos. Ahora no le importan los metros cúbicos, lo que le pone el límite es a la factura, es decir, que a lo mejor consumió la mitad y va a llegar a los límites que anteriormente tenían el metro cúbico, como 950 pesos o el 952% o 1200%, como hemos tenido en algunas actividades. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es razonabilidad. Estamos pidiendo ir a una audiencia pública donde conozcamos todo, donde sean incluidas las pymes, y razonable, es decir, ¿para qué iría un pyme si tiene validez las resoluciones anteriores y el techo? Pero nos están diciendo que en octubre es la revisión integral. Es decir, colocan en un plano de incertidumbre a un sector que da trabajo a más del 85% de los argentinos, tomando la última segmentación que ha hecho la CEPIME, cuando agregó por el monto de facturación ha incluido más. Y si no, es el 70-72 histórico que damos empleo. Entonces, estamos poniendo en riesgo empleo, estamos poniendo en riesgo algunos sectores de actividad que no van a ser viables. En definitiva, la solución depende de una decisión política. No podemos judicializar, mañana saca una resolución y pasado mañana vuelven a hacer otra resolución que modifique estas condiciones. Y mientras no se entienda esto y el valor y el rol que juega la pequeña y mediana empresa, y diferenciar el precio que he usado el gas para una cosa o para producir riqueza en el país, va a ser muy difícil, y más aún, pero tiene esencial importancia, y lo recalcamos. Esta audiencia por el precio del gas depende y está totalmente relacionado con el precio de la energía eléctrica, porque el ministro Aranguren ha dicho, y muchos funcionarios, que solamente se ha trasladado el 30% del costo de generación al precio del kilovatio. Nosotros decimos que el 75% de la generación está sujeto al nuevo precio de gas, porque es generación termoeléctrica. Es decir, va a haber el fundamento para aumentar el precio, y lo único que le va a quedar a las distribuidoras en estas empresas públicas o privadas o cooperativas, trasladar ese precio más el valor agregado de distribución, con lo que presuponemos podemos estar hablando de aumentos
muy por arriba del 300, 400% en tarifas eléctricas.